es el nivel de conocimiento que tiene la población sobre las amenazas naturales en Chile? ¿Estamos más preparados para un terremoto o, por ejemplo, un tsunami? Bueno, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres realizó la primera encuesta sobre la materia. Dani Linares, ¿cómo estamos? ¿Mejor o no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos Buen días. día. Todo bien. Aquí para conocer los alcances de este estudio junto a Gonzalo Bacigalupe, investigador del CIGIDEN, donde revela que los chilenos al menos nos sentimos quizás más preparados o que tenemos más información sobre tsunamis, sobre terremotos, pero no así, por ejemplo, aluviones, que también generan más incertidumbre en la gente. Sí, nos sentimos, eso no significa que estamos necesariamente preparados. Con los terremotos, los tsunamis con los cuales estamos más familiarizados y hemos experienciado más, hemos visto más, lo hemos sentido nosotros mismos, creemos que nos sentimos mejor preparados. No sabemos muy bien si estamos realmente bien preparados. Obviamente con las erupciones volcánicas, con los incendios, las lluvias en particular, no necesariamente sabemos muy bien qué hacemos. Y eso tiene que ver mucho con la geografía, el lugar donde vivimos, etc. Y nuestra familiaridad a través del tiempo, así como los programas de educación, etc. Gonzalo, tiene que ver un poco con el espacio común, ¿no? Quizás porque los terremotos quizás es algo que está más interiorizado, que puede ocurrir en todo el país. Hay señaléticas de evacuación en algunos sectores, de bordes costeros, pero en el caso, por ejemplo, de un aluvión, no hay tampoco alguna información pública que uno podría decir, esto podría ocurrir en esta zona. Bueno, sí, aluviones en Santiago hemos tenido en el año 1993, hubo un aluvión bastante grande que mató más de 22 personas, algunos están todavía desaparecidos. O sea, estos eventos existen y ocurren todo el tiempo. El pasa es que el terremoto, el tsunami es un evento mediático gigantesco, digamos, de alguna manera, y que afecta a grandes regiones y es continuo todo el tiempo. Ahora, estas amenazas naturales no necesariamente se transforman en desastre. Por ejemplo, ayer hubieron 2 temblores grandes en la región del norte y yo creo que ni siquiera hizo la noticia porque de alguna manera no se transformó en un desastre. Gonzalo, ¿qué pasa con los mecanismos de información, los canales institucionales que de a poco van restando confianza en las personas, que creen más en redes sociales, prefieren esos métodos para poder obtener información? Sí, una de las cosas que la encuesta detectó es que de alguna manera las personas han adoptado WhatsApp como un medio privado para comunicarse. Y eso es a través de todas las generaciones, las personas más jóvenes, las personas más adultas. Ahora, las personas más jóvenes, por ejemplo, de alguna manera tienden a compartir a veces un poco más acerca de su vida privada en forma social. Entonces usan Facebook o el Instagram u otros. Y los adultos tienden a utilizar también el WhatsApp y las otras redes, pero no necesariamente las redes sociales para compartir cuestiones más privadas. Ahora, una de las cosas que nos dimos cuenta en la encuesta es que la radio, la televisión, ustedes todavía siguen siendo muy importantes en el momento de la emergencia y de alguna manera se acoplan todos estos medios. En términos de confianza, yo no sé si la gente tiene más o menos confianza. En general hay una desconfianza bastante general a la información, a aquello que se provee. De alguna manera sabemos que la televisión o la radio está cubriendo cierta noticia, pero no necesariamente confiamos que lo que se esté diciendo es verídico, es completamente cierto. Hay desconfianza. Lo mismo sucede con respecto a las autoridades. Ahora, en respecto a las autoridades, se vuelve a repetir esto de una desconfianza general, aun cuando respecto a aquellos que intervienen directamente en el caso de una emergencia, en el caso de un terremoto, un temblor, o por ejemplo la semana pasada en los tornados, de alguna manera las personas que están ahí directamente ayudando a las víctimas, por ejemplo los carabineros, los bomberos, a veces cuando intervienen las Fuerzas Armadas y también ONEMI y otras instituciones de alguna manera que se acercan más, están más cercanos, digamos, a la realidad concreta, la experiencia de la amenaza, de alguna manera hay como más confianza, no tanto con los que de alguna manera generan política, los que están en el gobierno, y esto es independientemente, yo diría, del color ideológico. ¿Cambia en el sentido la percepción cuando uno ve en terreno quizás a la institución, ¿no? Carabineros, Fuerzas Armadas o las mismas empresas que a veces, no sé, los servicios públicos están funcionando, pero al momento de entregar información quizás desde fuera, ahí sí es distante? Exactamente, y de alguna manera yo creo que hay una desconfianza, yo creo que, yo creo que las personas están muy interesadas en el tema. Yo creo que hay una necesidad, por ejemplo, una de las cosas que encontramos en la encuesta es una creciente necesidad de conocer más acerca de la ciencia, acerca de la crisis climática en la cual estamos. Por ejemplo, la gente pregunta, ¿tienen que ver los tornados, las trombas marinas con el cambio climático? Es una pregunta súper compleja, no necesariamente uno la puede responder claramente, pero la gente está interesada y no necesariamente a veces los medios o el sistema educacional ofrece como respuestas respecto a eso. En ese sentido, yo creo que la encuesta nos provee como hartas oportunidades de pensar, bueno, ¿cómo podemos engancharnos mejor con las personas?
Respecto a cómo actuamos ante una emergencia, muchos señalan no esperar, por ejemplo, que la autoridad declare alguna evacuación, sino que el autocuidado, quizás la autodeterminación, es lo que más se prevé. Sí, yo creo que fue clave lo que sucedió en el 2010. La autoevacuación es una conducta sana, es una conducta que de alguna manera reconoce una gran sabiduría de las personas. Y sabemos que si estás cerca de, por ejemplo, una zona costera y el piso se mueve, por más de una cierta cantidad de tiempo, debieras inmediatamente autoevacuar y no esperar, por ejemplo, que exista la alerta. Y muchas de las personas en la encuesta nos dijeron que sí, efectivamente eso es lo que de alguna manera sabían. En ese sentido yo creo que ha permeado un conocimiento respecto a qué hacer en el caso de un temblor, de un terremoto, de un tsunami. Ahora, tenemos ahora muchos turistas, Chile es un destino preferido, tenemos también una nueva ola de inmigrantes que vienen de lugares donde no necesariamente ocurren estos fenómenos, y ahí nuevamente existe una gran oportunidad de que todos estemos preparados para asistir a estos turistas y a estos inmigrantes, que de alguna manera o van a reaccionar de una mala manera, o no van a evacuar de una manera, no van a autoevacuar, o de alguna manera van a tomar conductas que no son necesariamente las mejores. Lo vimos hace pocos días con los rodados en el San José de Maipo, estos turistas brasileños que lamentablemente perdieron la vida, estos dos pequeñitos. ¿Esa información debiese estar en el ámbito público, con señalética, en diferentes idiomas, para que todos también manejemos quizás los mismos términos? Debiéramos. No conozco específicamente lo que pasó arriba en Lagunilla, exactamente qué ocurrió. Aún de una gran remoción en la precordillera, hay muchas remociones de terreno que afectan a personas que viven ahí, así como los turistas que van. Sí, hay proyectos. Nosotros en CIGIEN tenemos un proyecto de señalítica muy interesante que de alguna manera ayuda a que las personas estén mejor preparadas. Más allá de la señalítica, más allá de lo que oficialmente hacemos, más allá del folleto que le podamos dar a una persona en un hotel, yo creo que todos nosotros podemos ser recursos para informar de los peligros y de cómo prevenir que ocurran estas cosas. Claro, de alguna manera hay que acoplarse también a los resultados. ¿Sí? Sabemos que institucionalmente la información, la gente desconfía o no tiene cierta cercanía, son a través de otros medios lo que hay que generar también esta educación, ¿no? Sí, exactamente. Y una de las cosas que la cuestión de educación, eso podría dar para otro programa, digamos, en términos de la necesidad que tenemos de integrar en el currículum normal todos los temas que tienen que ver con generar una cultura de resiliencia, con distinguir cuáles son los riesgos, con pensar más claramente cuál es la diferencia entre una amenaza natural y un desastre, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que yo creo que esta encuesta genera y nos provee como algunos indicios es de la necesidad de que de alguna manera las instituciones que tienen que ver con la emergencia se enganchen mucho más con la ciudadanía, que de alguna manera tengan mucha más relación y puedan de alguna manera conversar no solo durante la emergencia, sino que también antes. De alguna manera no podemos simplemente estar siempre reaccionando cuando existe un gran incendio en el verano. Deberíamos estar conversando acerca de eso ahora que estamos de alguna manera más claros que hay sequía, por ejemplo. Gonzalo Basiglupe, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con estos detalles importantes, por cierto, de este estudio que revela cómo nos enfrentamos a los desastres naturales, a todo lo que nos puede acontecer. Lo bueno es que al menos nos sentimos más preparados. Eso puede ser un buen aliciente para poder tomar buenas determinaciones al momento de ocurrir alguna emergencia. Sí. Esa es la pega nuestra, estar más preparados, más informados, pero también falta la pega pública en torno a cosas en las que estamos al debe. Ya lo decían, señalética, inversión. No nos olvidemos, nos faltan los radares meteorológicos, tenemos ahora tornados, tenemos otras cosas. A no olvidar esos compromisos importantes con el nuevo escenario. Muy buenos días. Que tengan buen día.